Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con el tejido conectivo y todas sus variantes. El tejido conectivo está constituido por tres componentes: células, fibras y matriz extracelular. En verdad hay muchos tipos, por eso dedicamos un vídeo exclusivo a este tejido conectivo. Así encontramos tejido óseo, tejido adiposo, tejido conjuntivo denso, tejido conjuntivo laxo, así como la sangre y el tejido cartilaginoso. Empezamos por el tejido óseo. El tejido óseo está constituido por una matriz extracelular dura y mineralizada. Esto quiere decir que está integrado fundamentalmente por sales minerales, entre ellas, ya sabéis, calcio y fósforo, muy importante para nuestra salud ósea. Las células responsables de la formación de los huesos se llaman osteoblastos. Sin embargo, los huesos siempre se están remodelando. Tenemos estos osteoblastos que lo construyen, pero también tenemos unos osteoclastos que lo degradan para ir regenerando ese hueso poco a poco. De igual manera, ese osteoblasto que estaría por fuera del hueso, en una parte de tejido conjuntivo que se denomina periósteo, va a ir diferenciándose y se va a incorporar dentro de la propia matriz mineralizada del hueso, constituyendo lo que conocemos como osteocito, que va a intervenir en la síntesis de fibra, sustancia fundamental, para mantener la buena salud del hueso. En verdad, si observáramos un corte de hueso al microscopio, son como pequeñas tuberías en las que los vasos sanguíneos van por el interior de esas tuberías y los osteocitos que tienen que comer para generar su función van a disponerse como si fueran los anillos de un árbol alrededor de dichos vasos, constituyendo lo que conocemos como osteonas. ¿Cuáles van a ser las funciones del hueso? Pues muy variadas. En primer lugar, la protección de estructuras vitales, entre ellas el sistema nervioso central y la mayoría de las vísceras. Sostén, para permitir también el movimiento. Almacén de sales muy importantes como el calcio y el fósforo, de minerales. Y también producir células sanguíneas en la médula ósea roja. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos dos principales tipos de hueso. El tejido óseo esponjoso, que va a estar integrando en la mayor parte de los casos pues huesos planos, como por ejemplo los huesos del cráneo, el esternón, etc. Ahí es donde también puede estar constituyendo la parte de la epífisis, es decir, la cabeza de los huesos largos. Pero lo importante es que en su interior está formado por una especie de trabéculas óseas en las tres dimensiones del espacio que recuerda la apariencia a una esponja, ¿vale? Es así algo esponjoso. En su interior encontraríamos la médula ósea roja que va a integrar todas las células sanguíneas. Por su parte, el tejido óseo compacto va a estar integrando la diáfisis de los huesos largos, es decir, por ejemplo, la parte más larga del fémur, y va a ser macizo, ¿vale? No va a tener esa esponja interior, como aquí podemos observar en la imagen. De la misma manera, el tejido adiposo. El tejido adiposo está constituido por células con grandes gotas lipídicas en su citoplasma y se denominan adipocitos. Almacena lípidos y, como sabríamos, los lípidos no es que sean malos, sino todo lo contrario. De hecho, aquí, para quitar esos cánon de belleza, si tú tienes muy poca grasa, es decir, menos de un 5% en el caso del hombre, en el caso de la mujer tendría que tener un poquito más de grasa para que no fuera malo, no solo bajas la cantidad de fuerza, sino que tus hormonas, recordar que la mayoría de las hormonas, especialmente las sexuales, eran de naturaleza lipídica, vas a tenerlas bajas y puedes tener problemas, como por ejemplo puede ser o puede llegar a ser la infertilidad. Por tanto, una cantidad de grasa adecuada, que también puede llegar a ser estética, como ahí observamos en el 10%, es más saludable. Las funciones del tejido adiposo son variadas. En primer lugar, almacén de energía. Aquí observamos, por ejemplo, las calorías de los alimentos. Las proteínas tienen 4 calorías, al igual que los carbohidratos. Sin embargo, las grasas van a tener el doble, 9 kilocalorías por gramo. De la misma manera, van a tener una función protectora, especialmente en el riñón, aunque en el riñón, aquí atrás, en la lumbar, no tenemos ningún mecanismo de protección, tales como un hueso o un sistema muscular así potente, pues por ello tenemos una gran cantidad de grasa que lo protege. Y también sirve para la producción de calor, no solo esa cantidad de grasa debajo de la piel, sino que, por ejemplo, en los neonatos, es decir, los recién nacidos, tanto de nuestra especie como de otras, van a tener una grasa que se llama grasa parda. Cuidado, que los adultos también la tenemos, especialmente
especialmente en esta zona del cuello. Pero lo que hacen es que esta célula especializada en la producción de calor va a producir mucho calor en los órganos vitales, tales como los riñones, en la parte trasera de la espalda, en el dorso, y también lo encontraríamos en el corazón, para que siempre mantenga esa temperatura adecuada. El tejido cartilaginoso hay muchísimos tipos, desde el cartilaginoso elástico de la oreja, que puede recuperar su forma, también el hialino, que integra la tráquea, es decir, la garganta, o el tejido cartilaginoso que va a integrar los discos intervertebrales. Va a tener muchas fibras elásticas, así como colágeno. Y sus células van a ser dos, los condrocitos y los condroblastos. Los condroblastos van a estar en la parte, vamos a decir, limítrofe, muy cerca del pericondrio del cartílago, mientras que los condrocitos van a estar inmersos dentro de las propias lagunas cartilaginosas. El tejido conjuntivo denso, como podéis observar en la imagen, tiene una apariencia muy estriada que parece recordarnos al tejido muscular estriado. Eso es porque tiene muchas fibras de colágeno, que les permite generar mucha fuerza y resistencia. Tal es así que va a formar parte de los tendones y ligamentos. ¿Y cuál es la diferencia entre tendón y ligamento? Pues un tendón va a ser todo aquel que va a ser mucho más denso y va a unir el músculo al hueso, que va a permitir el movimiento de la articulación, mientras que los ligamentos van a limitar el movimiento de la articulación porque une hueso con hueso. El tejido conjuntivo laxo es el tejido más común en los vertebrados. Va normalmente a conectar el tejido epitelial con otros tejidos subyacentes y va a ser muy importante porque va a tener muchos vasos sanguíneos que permiten nutrir a ese epitelio. Sus células más comunes son los fibroblastos, con esta apariencia estrellada que bien, en ciertas ocasiones, nos puede recordar al soma de una neurona. Poseen muchos tipos de fibras, entre ellas células elásticas y de colágeno, aunque no en tal cantidad como vimos con el tejido conjuntivo denso. El tejido sanguíneo es muy raro, porque es un tejido que no tiene fibras y que además su matriz es líquida, lo que se llama plasma. Esto es lo que nos permite que se pueda donar. Que como curiosidad, una donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas, o sea que es muy importante donar sangre. Porque está constituido no solo por esta fracción líquida que llega hasta un 90% de agua, sino que también tenemos proteínas y por supuesto células. Entre ellas las más destacadas son los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y los glóbulos blancos o leucocitos, además de las plaquetas. El glóbulo blanco, como yo veía cuando era pequeño esta serie de dibujos, era un policía, o sea que el glóbulo blanco va a desempeñar una función de protección. Mientras que el glóbulo rojo, como vimos en Érase una vez el cuerpo humano, pues va a transportar el oxígeno, como bien podemos observar en esta imagen. En verdad, aquí nos queda un tercer tipo celular que sería las plaquetas, que también se llaman trombocitos. Ya sabéis que un trombo es un coágulo. Pues eso es lo que quiere la plaqueta, no que nos genere un trombo para generar un ictus o un infarto, sino evitar perder la cantidad de sangre a través de una herida. Y también es importante decir que todas las células sanguíneas, glóbulos blancos, rojos y trombocitos o plaquetas se van a generar en la médula ósea roja en el interior del tejido óseo esponjoso. Aquí tenemos los glóbulos rojos, que como ya hemos dicho, su función principal es el transporte, especialmente de oxígeno, y esto es posible gracias a una proteína que conocemos como hemoglobina, que va a coger ese oxígeno y lo va a llevar hacia las células demandantes de oxígeno. La hemoglobina le concede un color rojo. Por eso lo denominamos como glóbulos rojos. Tienen forma de disco y no tienen núcleo. Por su parte, los glóbulos blancos van a desempeñar una función de defensa contra posibles agentes infecciosos. Hay dos principales tipos. Los granulocitos, denominados así porque van a tener gránulos en el citoplasma, la verdad que tampoco se curraron mucho el nombre, y los agranulocitos porque no van a tener los gránulos. Sin embargo, a su vez, los granulocitos se pueden dividir en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, en función de unas tinciones. Es decir, neutrófilos que son neutros, eosinófilos que le gusta más el colorante ácido y basófilos que le gusta el colorante básico. Ya está, por eso los nombres. Y después los agranulocitos son los monocitos y los linfocitos, que son dos principales tipos. Aquí observamos los diferentes granulocitos, donde encontramos el neutrófilo, que siempre van a tener ese núcleo en forma polilobulada, el eosinófilo, que siempre recuerda ese núcleo a los cascos o los auriculares estos de almohadilla, y los basófilos, que van a tener muchos gránulos de una coloración muy intensa.
Por su parte, los linfocitos y los macrófagos así los veríamos al microscopio óptico. Las plaquetas van a ser muy pequeñas, son fragmentos en verdad de células y participan en esa formación de coágulos, lo que ya hemos dicho, para evitar que te mueras desangrado con la mínima herida, que eso le pasa, por ejemplo, a las personas que tienen hemofilia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Espero que haya quedado claro las diferentes variantes del tejido conectivo, así como sus principales funciones. Ya sabéis, cualquier duda podéis ponerla por los comentarios y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!